con el tema plásticos, terminamos con el tema plástico y arrancamos con el tema de los metales y los otros materiales. Voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación. ¿Se ve? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces vamos a ver, creo que nos da el tiempo en 40 minutos o menos ya, porque ya usamos algunos minutos. Creo que vamos a ver solamente materiales metálicos hoy, y la clase la semana que viene vamos a culminar con todos los demás materiales que se puedan utilizar en la industria gráfica, como por ejemplo los tejidos, las maderas, bueno, y todos los demás materiales, vidrio, piedras, etc. Los materiales metálicos, como habíamos hablado en general, se clasifican en ferrosos y no ferrosos, aunque esta no es una clasificación que nosotros vayamos a utilizar ahora cuando hablamos de los soportes de impresión, sino que vamos a utilizar otros tipos de clasificaciones como por el nombre que tiene, por ejemplo, si es acero o aluminio, o cobre, bronce o zinc o lo que fuera. Entonces, de todas maneras, a nivel general en tecnología se utiliza la clasificación de materiales ferrosos y no ferrosos, y esta clasificación tiene por ahí más que ver con la ingeniería, con la construcción o con otro tipo de aplicaciones en las cuales los metales pueden tener aplicación y en los cuales se puede utilizar. De todas maneras, esta clasificación en general está dada por si contienen el hierro como principal material, serían materiales ferrosos, como el hierro, el acero y algunas aleaciones de acero con otros materiales. Los no ferrosos, ¿sí? Tendríamos el cobre, el estaño, el plomo, el zinc, el aluminio y todos los demás. Pero los que se utilizan en la industria gráfica son menos materiales. Y por otro lado tenemos las aleaciones, es cuando se utiliza una mezcla de dos o más metales para lograr características distintivas en algún tipo de aplicación. De hecho, en la industria en general se utilizan muchísimo las aleaciones, por ejemplo, para fabricar motores, o para fabricar estructuras, o para fabricar autopartes. Se mezclan los metales en distintas proporciones para obtener distintas características. En cuanto a su forma, si queremos, los metales se van a clasificar en chapas metálicas, perfiles metálicos, y después tendríamos las hojalatas, que es lo que vamos a ver principalmente hoy. También los metales son materiales plásticos, o sea que pueden ser moldeados a un determinado rango de temperatura, y la fabricación del metal utiliza un proceso muy parecido a lo que estuvimos viendo en plástico, solo que las temperaturas de moldeo, de fundición, son mucho más altas que las del plástico. O sea, los metales se funden y moldean a temperaturas superiores a los 800 grados centígrados, y hasta llegan en algunos casos a más de 2000 grados centígrados. Todos los metales se fabrican con procesos de moldeo, ¿sí? Aunque fuera para lograr una chapa o una hojalata. El moldeo puede ser por distintas técnicas. Lo más habitual en estos casos es lo que se utiliza, el laminado, o sea, el proceso de moldear a través de un sistema de rodillo que ejerce presión para obtener una lámina u hoja, por eso se llama laminado, ¿sí? Y lo que se obtiene en estos casos son tres tipos de metales que van a ser los utilizados en la industria gráfica.
Y vamos a ocuparnos de estos tres y no de otras formas que tengan los metales para ser utilizados en otro tipo de industria, sino que lo que nos interesa fundamentalmente son los metales que se utilizan en la industria gráfica. Entonces, las tres formas posibles de utilizar el metal en la industria gráfica son, por un lado, las chapas metálicas, después tenemos, en segundo lugar, las hojalatas, y en tercer lugar, los foil, ¿sí? Esta clasificación tiene que ver con el espesor, ¿sí? Cuando tienen más de 300 micrones se consideran chapas, ¿sí? 300 micrones hasta 1 milímetro de espesor, ahí estamos hablando de chapas metálicas. Cuando tienen entre 100 y 300 micrones las llamamos hojalatas, ¿sí? O sea, el nombre de hojalata viene de que pareciera ser como una hoja, ¿sí?, de metal, y la principal aplicación que tiene la hojalata es para la fabricación de latas. Entonces, de ahí viene su nombre. También vendría a ser como un tipo de chapa, pero mucho más fina. Y por último, los foils tienen por lo general menos de 100 micrones o 0,1 milímetro de espesor. Entonces, esta característica de espesores que tienen los metales hacen que se utilicen en distintas aplicaciones en la industria gráfica. Las chapas metálicas, ¿sí?, pueden ser de hierro o acero. ¿Sí? Recuerden que el acero, no sé si lo vieron en algún momento en el secundario, me imagino que sí. Los aceros son una mezcla de hierro con carbono, o sea, prácticamente el hierro como tal no se comercializa. Cuando hablamos de hierro, por lo general, como una clasificación de un metal, por ejemplo, decimos una chapa de hierro, en realidad no es de hierro, sino que es de acero, ¿sí? Porque todos los metales ferrosos, una vez fundidos en los hornos, incorporan algún tipo de grado de carbón, y de acuerdo al porcentaje de carbón que tengan, van a ser aceros más blandos o más duros. Pero sí, estas chapas de acero pueden tener distintas terminaciones. Podría ser una chapa de acero negro o común, ¿sí? Normalmente se utilizan esto si vamos a utilizar el hierro o acero negro en cartelería, por ejemplo, lo que vamos a tener que hacer es un tratamiento antioxidante. Por lo cual, existen chapas galvanizadas, por ejemplo. Si la chapa galvanizada es una chapa que, para que ustedes den una idea, el uso más común que tiene la chapa galvanizada es la chapa ondulada que se utiliza para techos, ¿sí? Tiene un proceso superficial de terminación que se llama galvanoplastia, donde se le aplica a través de este proceso una capa muy fina de zinc. La función que cumple el zinc en la chapa galvanizada, o chapa de zinc también se le llama muchas veces, es proteger al acero de la oxidación. Como el zinc es un material que no se oxida fácilmente, alguien tiene el micrófono abierto y se acopla. Les decía, como el zinc y otros metales tienen la capacidad de no oxidarse fácilmente, se utiliza para proteger al acero. Entonces lo que se hace es una fina capa de otro metal a través de un proceso de galvanizado. Después tenemos las chapas inoxidables. Las chapas inoxidables también tienen un uso muy importante en la arquitectura y en la señalética o señalización, fabricación de letras volumétricas, cartelería, pero no tiene un uso importante en la industria gráfica. Ninguna de las chapas en general tiene una aplicación importante en la industria gráfica. Cuando hablamos de envases, embalajes, envoltorios, estamos hablando de otro tipo de chapa. También podría ser una chapa de aluminio, y el aluminio, cuando se fabrica, se puede fabricar de dos maneras. O sea, el aluminio común es un aluminio que
tiene un una ínfima oxidación en contacto con el aire y puede llegar a cambiar un poquito de color. Este aluminio común no es el que más se utiliza tampoco en la industria gráfica, sino lo que más se utiliza es el que se denomina aluminio anodizado. El aluminio anodizado tiene un proceso de electrolítico que lo que hace es, de alguna manera, mejorar la superficie del aluminio para que éste no se oxide fácilmente en contacto con el aire o con el agua. También tenemos chapas de aluminio prepintado, ¿sí? Cuando estamos hablando de un aluminio que viene con un color hecho desde la fábrica, el aluminio prepintado. Parece que se cortó por un ratito. ¿Sí? ¿No se te escucha, Daniel? Hola, ¿me escuchan? ¿Hola? Ahora sí. Sí, no, es que aparentemente se cortó la conexión durante un breve tiempo, entonces se me cerró directamente el Zoom. Ahí vuelvo a compartirle la pantalla, entonces. Bien, les decía que el aluminio puede venir prepintado, o sea, con un color hecho desde fábrica, y en este caso los aluminios prepintados, miren que el aluminio no es fácil de pintar, necesita una imprimación o base especial, que no es la misma que se utiliza con pinturas comunes, entonces, si nosotros queremos un aluminio de un color determinado, lo conveniente es que sea prepintado. Bueno, como les decía, también las chapas pueden ser de bronce, cobre u otros materiales metálicos no tan comunes, pero no nos vamos a dedicar mucho tiempo a las chapas metálicas y sí, después más adelante en tecnología 3 vamos a dedicarle más tiempo a esto porque vamos a ver cuáles son sus utilizaciones en gráfica del entorno. Los perfiles metálicos, y aquí hay una muy amplia variedad de perfiles, tampoco vamos a tenerlo en cuenta ahora, solamente los mencionamos para saber que los materiales metálicos se pueden utilizar en la comunicación visual, pero los perfiles metálicos normalmente el uso que tienen en la industria gráfica es para estructuras de carteles, ¿sí? También tema que vamos a ver en tecnología 3. Entonces, vamos a los más comunes. Uno de los metales más comunes utilizados en la industria gráfica es la hojalata, ¿sí? La hojalata es un producto laminado, o sea, el proceso de moldeo al cual se lo somete es el laminado. Se fabrica a partir de una barra de acero al cual se le somete a presión y calor entre rodillos, ¿sí? Para lograr una lámina muy fina, muy delgada, de una cierta flexibilidad que le permite curvarla y darle forma para la fabricación de todo tipo de envases a los cuales le llamamos latas. Entonces, la hojalata es un material que está compuesto por el acero, ¿sí? como alma, o sea, es una lámina u hoja de acero que se fabrica recubriéndola con un estaño electrolítico por deposición, digamos, o sea, es la forma en la que se fabrica. Su espesor, por lo general, es igual o menor a 0,3 milímetros, o también podríamos decir 300 micrones. Puede tener espesores entre, como les decía, entre 100 y 300 micrones en función de, por ejemplo, si es una lata de 20 litros, va a ser un poco más gruesa, y si es una lata de una conserva u otro tipo de aplicación, puede llegar a ser más fina, ¿sí? Ahí tenemos en pantalla cómo se compone en las capas desde el exterior hacia el interior. Viene con una película de aceite, ese aceite es para protegerla básicamente, y después hay que limpiar para poder imprimir. La película de pasivación, estaño, aleación de hierro al carbono y acero libre, que es la composición que tiene la hojalata. Como verán en la imagen,
en la materia prima que ingresa a un taller de impresión o de fabricación de latas es una bobina, es como si fuera un papel, pero de metal. O sea, la bobina de hojalata también va a tener, en función de las necesidades del producto que se quiere desarrollar y los tamaños de máquinas impresoras, van a tener distintos anchos o espesores, en función del pedido que lo haga el cliente. Esta bobina de metal, de hojalata, luego en la fábrica de envases se la corta a la medida de la máquina impresora y se imprime como si fuera una hoja plana en el caso de que se imprimiera. También la hojalata puede usarse de la forma sin imprimir y haciendo luego una etiqueta envolvente que se adhiere sobre la hojalata. Nosotros, cuando hablamos de soportes de impresión, vamos a considerar la hojalata cuando ya está impresa, no cuando tiene la forma de la lata metálica a la cual se le va a etiquetar, sino la forma en la que nosotros podemos imprimir. Entonces, la hojalata es el material o uno de los materiales que se utilizan en la fabricación de envases metálicos. O sea, el uso fundamental y principal de la hojalata es para la fabricación de envases metálicos porque combina una alta resistencia mecánica, o sea, el metal es uno de los materiales que mayor resistencia tanto a la tracción como a la compresión puede soportar, ¿sí? Tiene la más alta resistencia mecánica de todos los materiales que hemos visto, o sea, es mucho más resistente que el plástico, es más resistente que, lógicamente, el papel y que todos los demás materiales. Entonces, la resistencia mecánica que tiene el plástico, el metal, perdón, en general, hace que sea apto para la fabricación de envases que deben contener productos en su interior. Otra es la capacidad de conformación que tiene, o sea, se le puede dar forma, conformarlo, darle la forma de una lata, y por último, es muy resistente a la corrosión debido a la capa de estaño que tiene la hojalata. Entonces, con las tres principales características son la resistencia, ¿sí? La capacidad de darle forma de lata y la resistencia al agente atmosférico de la oxidación y, y la barrera de luz que genera con el metal y la capa de estaño. Otra de las principales características que tiene la hojalata es la capacidad de no dejar pasar la luz, o sea, es un producto 100% opaco, es impermeable, y esto hace que sea un material ideal para la conservación de los alimentos. Veo que me están escribiendo. El picadillo es de hojalata, me preguntan, sí. La lata de picadillo es de hojalata. Ahora le voy a desconectar esta presentación y vamos a ir hablando y viendo algunos ejemplos. La hojalata entonces tiene como principal uso o aplicación los envases metálicos. Y tengamos en cuenta que vamos a hablar de dos tipos de hojalata. La hojalata de acero y después vamos a hablar de la hojalata de aluminio. ¿Sí? La hojalata de aluminio vamos a tomarla como si fuera el metal aluminio y en este caso hojalata de acero. Entonces tenemos dos tipos de hojalatas que se utilizan especialmente para la fabricación de latas. ¿Sí? Un ejemplo, un rociador, un spray, ¿sí? En este caso un insecticida muy bueno para prevenir el dengue. Estamos hablando de latas de aerosoles
latas de envasado de alimento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una lata de conserva, caballa, en este caso, y recién me preguntaban la de picadillo, no tengo una lata de picadillo para mostrarle, pero sí es una lata hecha o un producto hecho con hojalata. La hojalata entonces tiene aplicaciones especialmente en la industria del envase y de las latas. ¿Cuál es la diferencia que van a notar en primer lugar cuando vean un envase hecho de hojalata con un envase hecho de aluminio? Los envases de hojalata tienen una costura, ¿sí? O sea, la costura que ven acá es una soldadura. Siempre se van a dar cuenta que no está impreso en 360 grados, tiene una costura o una unión o soldadura, y siempre está conformado por tres partes. Dos tapas, en este caso no tiene la tapa superior porque ya fue abierta, ¿sí? Una tapa inferior, una tapa superior y un cuerpo, ¿sí? Entonces, un envase de hojalata siempre está conformado por tres partes, ¿sí? Puede estar impreso directamente sobre la hojalata y esta impresión se hace a través de lo que se conoce con el nombre de litografía, que no es nada más y nada menos que una impresión offset. Pero esta impresión offset, que se llama litografía sobre metal, está hecho en máquinas offset especialmente adaptadas y fabricadas para la impresión de hojalata. Entonces, como se imaginarán viendo la forma que tiene un envase de hojalata, vamos a ver otro ejemplo, en este caso es otro rociador, siempre van a encontrar que está con una parte libre de impresión donde está soldado, ¿sí? Donde está unida la lata, porque se fabrica un tubo, ¿sí? Luego se coloca la tapa del fondo, luego se envasa y por último se coloca la tapa superior. La tapa superior puede tener distintas formas, ya sea si es un aerosol o es un alimento. Bien, esto se imprime plano. O sea, la hojalata viene a la imprenta, a la fábrica de envases como una bobina, se corta en hojas de acuerdo al tamaño necesario para su impresión, y luego, esto se hace con una cizalla automática o una guillotina, y luego pasa a la etapa de impresión. ¿Sí? Se imprime con una tinta de curado ultravioleta. Ahí en la presentación, que después le voy a compartir en el aula virtual y en el Facebook, ¿vale? Tienen unos links, ¿sí? Donde pueden ver unos videos que les explica todo este proceso de fabricación de los envases de hojalata, cómo se imprimen, qué tipo de tintas utilizan, etc. Veo que dice que están con problemas de conexión. Profe, a mí se me corta y no me deja, tarda un montón en volver a conectarme o sea, de volver a entrar a la reunión, no sé por qué. Seguramente estamos teniendo, yo creo que la mayoría debemos estar teniendo problemas de conexión, internet debe estar andando bastante mal. ¿Sí? Acá me dicen si podemos usar Google Meet, ese no lo usé todavía, pero me imagino que... Bien. Sí, también está Mitzi, o Jitsi, perdón. Veremos qué hacemos para la próxima. En general el problema de Zoom es que debe ser que está siendo muy utilizado, así que probaremos otra plataforma para la próxima, para el próximo encuentro. ¿Ahora sí me están escuchando? Veo que tengo 25 conectados. No sé si están todos. Bien. Bueno, entonces, les decía que tenemos la hojalata impresa y ahí les voy a compartir, en la presentación están unos links para acceder a unos videos en YouTube. Igual hay más videos, aquel que tenga interés puede buscar y ver más videos, para ver cómo se fabrican y cómo se imprimen las latas de hojalata.
Entonces le decía, la hojalata, resumiendo, es un material metálico que tiene como principal componente el acero al carbono, está recubierta con una capa de estaño electrolítico y puede estar impresa por el sistema de impresión offset, ¿sí? Que le llaman litografía offset cuando se hace sobre metales. Se imprime con tintas de curado ultravioleta, porque como no es un material absorbente, no puede utilizar las mismas tintas que se utilizan para la impresión de papel. Entonces, este tipo de tintas especiales de curado ultravioleta necesitan ser expuestas a una luz ultravioleta potente para que se polimericen, o sea, para que se sequen las tintas. Cuando vemos la cantidad de aplicaciones que pueden tener los tipos de latas, ¿sí? Vemos muchas formas, desde la lata de picadillo, que me preguntaban hace un ratito, hasta un tambor de aceite de 200 litros que puede estar fabricado con hojalata o con chapa. Entonces, la forma siempre va a ser un envase tubular, siempre, ¿sí? Que se le agregan nervios de refuerzos para que soporte mejor el peso, por eso vemos, por lo general, ven que está como ondulado o tiene distintas, estas ondulaciones que tienen es para que se haga más resistente y no se aplaste así. La principal resistencia de una lata es vertical, o sea, aquí una vez que esto está lleno y cerrado se va a aplastar, o sea, va a evitar el aplastado, pero es muy probable que se quiera aplastar así. Entonces para eso tiene todos estos nervios y formas de moldeo que le permiten ser más resistente a la presión. Bueno, las aplicaciones son, por ejemplo, aerosoles, latas de alimento, latas de aceite, baldes de pintura, tienen múltiples aplicaciones. Lo otro que tenemos como material metálico de hojalata, pero de aluminio, ¿sí? Se le conoce con el nombre de latas de aluminio, ¿sí? Las latas de aluminio tienen una muy amplia aplicación también para la fabricación de productos de aerosol, como por ejemplo todos los desodorantes que están hechos en latas de aluminio y no de hojalata, y todas las latas de gaseosas, ¿sí? O bebidas gaseosas, y en esto incluyen todos los tipos de bebidas gaseosas, desde refrescos hasta cervezas o bebidas energizantes, se utiliza muchísimo el aluminio, ¿sí? El aluminio tiene, digamos, características que superan a la hojalata y también es un producto más caro, ¿sí? Un poquito más caro, no mucho, pero tiene como características que es más liviano, ¿sí? Y se puede moldear más fino. O sea, se pueden hacer latas más finas de aluminio que las que se pueden hacer de hojalata. Sirve muy bien para conducir el calor, por lo tanto, si yo lo utilizo para bebidas gaseosas, se enfría la comida, la gaseosa o el contenido más rápidamente. Es muy liviano, por lo cual va a tener menos costo de transporte y de logística. Y se le utiliza mucho, lógicamente, para los envases porque es un buen aislante, tiene barrera de aire, no genera la presencia de microorganismos, es completamente opaco, o sea, no deja pasar absolutamente la luz, y eso lo hace muy apto para la utilización en envases tanto flexibles como de hojalata, ¿sí? Tiene muchas características y eso después lo pueden ver en algunos de los materiales que les voy a compartir. Ya también tenemos poco tiempo, alrededor de 7 minutos para terminar la clase. Lo último que tenemos es el foil de aluminio, ¿sí? El foil de aluminio vendría a ser el aluminio más fino, ¿sí? Prácticamente, y en algunos casos algunos lo llaman papel de aluminio, pero en realidad el nombre correcto técnico que se debe utilizar es el foil, ¿sí? El foil de aluminio es
lógicamente más fino que la hojalata, ¿sí? Es más fino que la hojalata de aluminio, es liviano, resistente, flexible y durable. Una de las aplicaciones que van a ver son todas las tapas de pote de crema, mermeladas, etcétera, que se hacen con, o sea, los lácteos especialmente y muchos productos alimenticios, tienen potes de plástico, por lo general PET, o poliestireno, y una tapa de aluminio que puede estar impresa, que es la mayoría de las tapas, salvo caso que tenga otra tapa de plástico, hay muchos productos, especialmente los lácteos, que tienen la tapa de foil de aluminio impreso. Otra aplicación muy característica del foil de aluminio es el envoltorio de chocolates, caramelos, golosinas, ¿sí? Bombones, y también como laminado para los blisters de medicamentos, ¿sí? O sea, todos los blisters de medicamentos que contengan pastillas o grajeas, ahí pueden encontrar el foil de aluminio como un material que se utiliza ampliamente. Tiene diversas aplicaciones, ¿sí? Y se fabrica de alguna manera parecido a lo que se fabrica con la hojalata, pero se le da un espesor más delgado, ¿sí? Y bueno, y tiene como principal característica que no deja pasar la luz, ¿sí? O sea, en muy poco espesor, o sea, un plástico, una lámina metálica muy, muy delgada, muy fina, que tiene menos de 100 micrones, no deja pasar absolutamente la luz, ¿sí? Vemos que nos quedan más o menos 5 minutos. Entonces, aquí, como verán en la presentación, hay unos links para ver páginas con notas técnicas y videos de, por ejemplo, en este caso, el aluminio, las latas, la hojalata. Acá tenemos otros links para que puedan visitar y ampliar la información. La idea es continuar con esta modalidad de la presentación de cuadros, o sea, estas tablas o cuadros donde ponemos los materiales, la clasificación que hacemos, que después nos va a servir para el catálogo, que se va a presentar en forma física, y sus formas de presentación, por ejemplo, bobina de ancho variable para la hojalata o para el foil, y las chapas metálicas tienen medidas de 1 metro por 2 metros o 1,22 m por 2,44 m. Esas son las medidas estándar de chapas metálicas, salvo las chapas onduladas que se utilizan para techo, pero esas no nos interesan. Van a poner las principales características de los metales, ¿sí? Por ejemplo, resistencia mecánica, barrera a la luz, imprimibilidad, etc. Y las aplicaciones más importantes. Las aplicaciones son, como les decía, especialmente en la industria del envase, ya sea el foil de aluminio o las latas de aluminio, de hojalata o de aluminio. Entonces tenemos una industria del envase de metálico que tenemos, por un lado, las latas de gaseosas o desodorantes, por lo general hechas con aluminio, y por otro lado, las latas de diversos tipos de productos alimenticios o de artículos de limpieza hechos con hojalata de acero. Los tamaños pueden ser muy variados, las formas, voy a buscar una. Esta, por ejemplo, es una lata de un collar para gatos y perros, ¿sí? O sea, es un envase metálico de hojalata fabricado para, y les traigo esto porque es algo más raro, para que vean la capacidad o la cantidad de tipos de aplicaciones que se le puede dar. Latas de alimentos, en general, latas de aerosoles de artículos de limpieza, latas, por ejemplo,
promocionales como estas que vienen para una botella de vino, acá tengo otra, en este caso de un champán, ¿sí? Es una lata hecha con hojalata, hasta los tambores de aceite o baldes de pintura que se fabrican también con la hojalata. Por otro lado tenemos el aluminio, ¿sí? Desodorantes, ¿sí? Desodorantes en aerosol. ¿Sí? Recuerden siempre que la diferencia entre el aluminio y la hojalata de acero es que el aluminio no tiene costuras, ¿sí? Se moldea el envase, se le da forma sin ningún tipo de unión. El fondo y todo el cuerpo es de una sola pieza. Lo que sí tiene es una tapa que se coloca luego de envasado, que eso se puede ver mejor. Acá tengo un envase de gaseosa, ¿sí? Que tiene una tapa con un sistema de apertura, pero siempre sin costura, y el fondo y el cuerpo del envase tienen la misma, son de una sola pieza. Bueno, se está terminando el tiempo y ya no podemos continuar, se va a hacer muy largo y tengo otras cositas para hacer antes de mediodía. Pero bueno, se junten todo tipo de productos metálicos que puedan en foils, ¿sí? Que serían los flexibles o los finos tipo papel de aluminio.